Bueno, buen día, ¿cómo están? Tengo 3 minutos para conectar este primer panel que vamos a hacer referencia al 54 coloquio. Pero antes quiero felicitar a IDEA por el coraje de haber armado este evento. No quiero nombrar a todo el mundo como ya lo hizo Ernesto, pero sí quiero destacar a 3 personas. Primero a Gustavo Cepeda por la idea, segundo a Matías por haber identificado la oportunidad de llevar a la práctica este evento y tercero a Luis Aragón por haber hecho que esto suceda, ¿sí? Pero bueno, yo además quiero invitarlos a participar de IDEA activamente. Están en este evento, pero IDEA es mucho más. Es lo que contaba Luis, es lo que contaba Ernesto. IDEA es un espacio genuino de transformación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de transformación de las personas y las organizaciones. El coloquio pasado hablamos de transformándonos. Este coloquio estuvimos hablando del cambio cultural. Y les quiero graficar por qué IDEA es un espacio genuino de transformación contándoles una breve historia mía, personal, ¿sí? Yo a los 29 años dejé mi cómodo empleo corporativo para fundar mi empresa. Empecé muy joven. Mi viejo, que está sentado acá abajo y me está sacando una foto, me criticó y me dijo, sos muy joven para agarrarte solo, no tenés contactos, no conoces a nadie, no te va a ir bien, casi que me dijo. Y una de las cosas que hice para mitigar ese punto que tenía fue meterme en IDEA para buscar contactos. Un visionario el tipo. En ese momento empecé a participar por IDEA Joven, ¿sí? Me acuerdo que en una primera reunión planteo que yo quiero participar de IDEA porque quiero buscar contactos, ¿no? Y me agarra Seba Oserov, que estaba parado por ahí con nosotros, que en aquel momento era un histórico de IDEA, hoy es vicepresidente de IDEA Joven, en aquel momento ya era un histórico, Seba, y me dice, Juancho, te equivocaste, acá no venís a hacer contactos, acá venís a aportar tu granito de arena. Lo miré con un ojo medio abierto y uno cerrado y dije, ¿qué le pasa a este pibe que se cree un prócer, no? Eso quedó para mí. Con el correr de los años, hoy Seba sí es un prócer porque es un amigo genuino y los amigos son próceres, ¿sí? Acá me dicen que levante el micrófono pues no se me escucha bien, perdón. Pero me quedó lo que me dijo Seba. Después, al poco tiempo, en IDEA Joven me agarra Seba Martínez, que era el presidente de IDEA Joven en aquel momento. Hoy lamentablemente no puede estar con nosotros porque está de viaje, si no hubiera estado haciendo esta apertura conmigo. Y Seba me dice, Juancho, en IDEA Joven vamos a armar la multisectorial argentina de jóvenes. ¿Qué es eso, Seba? Vamos a juntar a todos los capítulos jóvenes de sindicatos, cámaras, asociaciones gremiales, partidos políticos, gobierno, era momento del gobierno anterior. Y dije, otro que se la cree de prócer. Fue lo que pensé internamente. Entonces Seba me llevó a esta primera reunión con toda esta gente. Imagínense, fui con una mochila llena de prejuicios, ¿no? Enormes prejuicios tenía. Viendo ahí, ESMATA, otras cámaras. La verdad que fui pensando una cosa, me fui pensando otra. Esos prejuicios los dejé. Después vino la oportunidad de conducir IDEA Pyme. IDEA me propone si quería conducir IDEA Pyme. Seba Martínez, que ya había dejado de ser presidente de IDEA Joven, yo había llegado a ser vicepresidente de IDEA Joven, me rajaron por viejo, ya no llegué a presidente porque cumplí 40, me rajaron, así que después vino mi crecimiento a partir de IDEA Pyme. Seba me dice, yo te acompaño, Juancho, y empezamos a construir IDEA Pyme. Y ahí lo que empezamos a intentar hacer fue, sobre la base de lo que ya estaba construido, generar un espacio genuino donde las pymes pudieran construir colectivamente algo, ¿sí? Sin saberlo, lo que empezamos a hacer fue crear lo que en aquel momento llamamos una red de pares, y hoy llamamos las redes de IDEA, la red de redes. Crear una red de pares, una pequeña red donde hubiera confianza desde el momento cero, desde el momento de su creación, como también lo había sido la multisectorial argentina de jóvenes en su momento. Fuimos con prejuicios y construimos una red de confianza y fuimos creciendo todos juntos en nuestras actividades y hoy tenemos una enorme red de confianza, como decía Luis, que se multiplica y se potencia. Entonces, nos pusimos a trabajar en IDEA Pyme, creamos un club de líderes Pyme, un espacio donde creamos confianza entre los empresarios que participaban, pero además generamos confianza con el sector público. Le pusimos mucho foco
a generar muchas actividades de articulación público-privada, donde el sector público pudiera difundir lo que hacía y el sector privado pudiera contar qué necesitaba y, sobre todo, pudieran ajustar los gaps que pudieran generarse y pudieran ocurrir. Entonces, todo esto la verdad que generó un crecimiento colectivo, una construcción colectiva y una red de confianza que día a día está creciendo cada vez más. Pero, para no irme más por las ramas, sino irme con mi historia personal y darle lugar al panel que sigue, ¿qué fue fundamental en todo esto? El cambio cultural que todos generamos. El haber tirado esa mochila y decir, saquemos los prejuicios y aprendamos de esta gente. El haber dejado de pensar, ¿qué le pasa a este pibe que se cree un prócer? Y escuchar qué me estaba diciendo y querer crecer, es lo que hizo que las redes de confianza se construyeran. Es lo que hizo que pudiéramos construir colectivamente. Por eso creemos que es fundamental el cambio cultural. Así que le invito a Rosario Alguel para que avance con el panel siguiente y nos cuente qué es lo que se habló en el coloquio pasado, qué es lo que concluimos de cambio cultural. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bueno, a mí me toca contarles cómo fue este proceso que hemos vivido en el coloquio y ojalá poder revivir en esta media hora que tenemos un poquito de lo que se vivió ese día en Mar del Plata. ¿Cuántos de ustedes se conectaron por las redes para ver el coloquio? Poquitos. Como dijo Ernesto, 350.000 personas participaron del coloquio en vivo a través de YouTube, en cualquier lugar, les diría yo, del mundo, porque tuvimos gente de todos lados que por alguna razón, por algún interés en particular, decidieron participar. Quisimos hacer un coloquio que hable de transformación. El año pasado se había hablado de transformándonos, pero quisimos intentar dar un paso más y no solo hablar de transformación y tomar conciencia de la necesidad que como país tenemos de transformarnos, sino que quisimos hablar de cambio cultural. Quisimos hablar de cambio cultural y no era fácil. Pocos creen en el cambio cultural. Hay una discusión entre los intelectuales respecto a si el cambio cultural se produce o nace como de un repollo, porque alguien hizo algo, se produjo ese cambio cultural, o si el cambio cultural se puede realmente provocar. Debo reconocerles que después de haber vivido el coloquio y de haber entrevistado un montón de gente, todavía tengo la duda de si el cambio cultural podemos producirlo o no. Lo que sí tengo claro es que nosotros, como líderes de empresas, podemos transformar nuestras organizaciones. Y ese poder sí lo tenemos. Y sí tenemos el poder de transformar la cultura de nuestras empresas, poniendo los incentivos correctos, generando las discusiones correctas que tenemos que tener dentro de la empresa, hablando con la gente, hablando con toda nuestra rama de stakeholders. Por lo tanto, sí creo que tenemos un rol protagónico en el cambio cultural. La pregunta que nos hicimos en el coloquio es, ¿cómo abordamos el cambio cultural? ¿Cómo pasamos a la acción para que realmente podamos ver cambios concretos respecto a los temas que más nos duelen de nuestro país? Y decidimos abordar una temática bien dura, difícil, con un equipo de 15 empresarios, y ya lo dije muchas veces, pero lo voy a decir una vez más, un excelente equipo en IDEA. Entrevistamos, no le puedo contar la cantidad de gente que entrevistamos para saber, cuando queríamos hablar de educación, qué significaba hablar de educación. Hablábamos de pequeños gestos individuales o hablábamos de un problema de gran escala que tenemos en el país. Cuando hablamos de justicia, hablamos de instituciones. También hablamos de competitividad, una palabra que ojalá empecemos a repetir más seguido. Nuestro país, en general, tiene industrias y un sector privado que no es competitivo cuando nos comparamos o cuando salimos a querer competir con el mundo. También hablamos de informalidad. Necesitamos emparejar la cancha,
para que más gente pague impuestos, así los que pagan paguen menos. Esa fue la agenda, le diría yo, de temas estructurales, educación, justicia, competitividad, informalidad, que hablamos en el coloquio. Pero no podíamos encarar la conversación de estos temas estructurales sin tener en cuenta y discutir cuál era nuestro rol como líderes empresarios. Fue un año difícil, donde tuvimos la causa de los cuadernos, se puso arriba de la mesa un sistema de corrupción público y privado, donde los empresarios sí tenían una responsabilidad. Por lo tanto, discutir cuál iba a ser nuestro rol era fundamental. Y por último, también nos parecía importante que dediquemos un rato a pensar el país que queremos, tal vez a soñar el país que queremos, qué visión de país queremos tener. Ahí teníamos pensadores que por ahí se querían parar en el público y hacer un discurso sobre su visión. Y nosotros dijimos no, para construir el país que queremos tenemos que abrir a un panel diverso donde mucha gente que piensa distinto se ponga a deliberar y a pensar cuál es ese país que nosotros queremos. La idea del coloquio fue, ojalá transmitir que necesitamos salir de la sensación de imposibilidad. Es difícil, porque tuvimos un año difícil, sentir que nosotros, si hacemos algo distinto, sistémicamente podemos tener un poder que nos permita transformar nuestras organizaciones, transformar nuestras industrias, por lo tanto, transformar el país. Esa es la invitación que hicimos en el coloquio y nos vamos a tomar la próxima media hora para revivir lo que se dijo y se sintió y se vivió en Mar del Plata. Y para cerrar, les dejo una reflexión final. Es importante que creamos que podemos hacerlo y para eso tenemos que abrazar el eslogan del coloquio que fue «Soy yo y es ahora». Le voy a dar pie al equipo, parte del equipo que lideró células del coloquio, Laura G., Nerio Peiteado, Fede Procaccini, y perdimos a uno. Ahí viene, y Carlitos Pérez. Adelante, tomen asiento. Cada uno de ellos lideró algún espacio del coloquio, alguna célula del coloquio, y nos parecía importante poder revivir acá lo que había pasado en esos 3 días en Mar del Plata. Vamos a empezar con Laura, no porque sea mujer, sino porque fue la que me tocó primero. Te tocó primero. Laura trabajó mucho en la célula Los Países se Piensan. Laura, hicimos un panel diverso, con gente que venía de distintos extractos ideológicos, y la verdad que estuvo muy bueno, y nos encantaría poder revivir con ustedes un extracto de lo que se dijo en ese panel. ¿Podemos mostrar el video? ¿Cuál es el único cambio cultural, estoy llegando a la última parte, que a mí me parece aceptable? El que se hace en primera persona. Y por eso es un éxito el lema de este congreso, soy yo. El cambio cultural es cambiarme, no cambiarte. Porque cambiarte es imponerte. El único cambio cultural que en Argentina tiene sentido es el de aceptar, convivir con otra cultura, con el que piensa diferente, con el 30% de los argentinos que están subrepresentados en este lugar. Es aceptar que ellos dijeron que iban por todo, pero no metieron presos opositores. ¿Verdad? Esto tampoco. Estoy diciendo que cada uno se cree un enemigo enfrente, y el enemigo enfrente es un adversario legítimo, que tiene derecho a competir, y que si cometió un delito, tiene que ser juzgado por los jueces. Las elecciones son otra cosa. Era difícil elegir, Doble ¿no? Un desafío. extracto. Hablar después de Andrés Malamud. Tal cual. ¿Qué conclusiones, Laura, podemos sacar de este espacio?
Bueno, voy a tratar de sintetizar en 2 minutos lo que fue un proceso de meses y una riqueza enorme de pensamientos y contenidos que tratamos de plasmar en ese panel. Nosotros, un poco siguiendo lo que decías vos, Rosario, al principio, en el panel que tratamos de armar para iniciar el coloquio, nos tomamos un permisito, que fue no focalizarnos tanto en la acción, que fue lo que fue navegándose en el resto del coloquio, sino permitirnos pensar. En el proceso creativo de armar los contenidos para el coloquio, hablando con tanta gente, empezó a surgir una pregunta, que es ¿cuántas veces los argentinos juntos nos paramos a pensar el país, a pensar qué país queremos, qué queremos del futuro del país, independientemente de nuestras ideologías, de nuestros partidos políticos, teniendo formas de pensar distintas? Y a la vez la valoración de qué bueno sería tener algunos consensos básicos. No muchos, pero unos pocos consensos básicos que fueran pilares para poder construir ese futuro que queremos. Eso nunca se había hecho. Entonces, por eso decidimos abordar desde ese primer panel de Pensando Argentina precisamente esto, el valor de pensar. Y ahí surgió un concepto más interesante todavía, que es el valor de pensar está en no hacerlo en solitario, de hacerlo en conjunto. Más rico es pensar cuanto más diferente pensamos con quienes estamos pensando. Ahora bien, para considerar al otro en esa conversación, o a los otros en esa conversación, tenemos que abrirnos a escuchar, pero escuchar verdaderamente, no por la galería. Y para escuchar verdaderamente al otro hay que respetarlo, y respetarlo es reconocerlo en su otredad, en su ser diferente a mí. ¿Te pareces a Darío Zeta ya hablando? Es que también me lo estudié todo. Pero realmente creo que está ahí el valor, ¿no es cierto? Y haciendo otro doble clic, creo que es una dificultad que tenemos los argentinos en general. A mí no me gustan las generalizaciones, pero me pongo a la cabeza. En el día a día, después del coloquio, hubo un antes y después del coloquio en la forma de ver mi día a día. Y me encontré yo misma en situaciones donde no escuchaba. O en situaciones en las que no cedía. Porque para poder llegar a consensos hay que ceder. Y a nosotros como argentinos nos cuesta muchísimo. Eso fue lo que tratamos de abordar en ese primer panel. Esto de la conciencia del otro, ¿no? Del club, salir de la endogamia del club de amigos e intentar aceptar que para construir esto había que hacerlo con el otro, ¿no? Con el otro, entender que el otro tiene un valor a pesar de que sea diferente a mí. Y abrirme a escucharlo y estar dispuesto a ceder. Y para no extenderme, otro punto importante que me gustaría compartir es también surgió la necesidad de ciertos viabilizadores para esto. Muy bien. Hubo 3 en particular que quisiera mencionar. Uno fue la justicia. Santiago Kovatlov dijo algo que no me voy a olvidar nunca, que es el ser para existir necesita límites y la justicia es ese límite, es ese marco de contención. El segundo fue la necesidad de incentivos, de premios y castigos. Esto muy de la mano de Andrés Malamud, que él es de los que piensa que el cambio cultural no surge espontáneamente. Yo tengo la misma duda que vos, Rosario. O sea, yo a veces pienso, tiene que haber una creación de conciencia y desde ahí un movimiento espontáneo. Andrés es totalmente escéptico de eso, pero creo que es un poco de las dos cosas. Necesitas los incentivos, necesitas premios, castigos para modificar tu comportamiento, pero también necesitas también puede surgir la modificación del comportamiento desde la conciencia misma. También surgió la educación como un elemento clave y un valor que ahí sí hay un consenso en el país y en nuestra cultura sobre la valoración de la educación. El tema es que este valor está en peligro y el valor de la educación era principalmente como un integrador social. Entonces, estos son los viabilizadores y yo creo que esta conversación de pensar Argentina es algo que nos debemos. Nos debemos los argentinos si queremos realmente pensar en un país diferente en el futuro. Muy bien. Los invitamos en YouTube a ver el panel de los pensadores, que la verdad que sí, no se lo pierdan. Excelente, excelente. Y también hay una charla de 20 minutos de Darío Strachbacher, no me sale el apellido. Darío Zeta para nosotros. Darío Zeta, que también habló mucho de la otredad y creo que estuvo bien interesante. Gracias, Laura. No, por favor. Nerio. A Nerio le tocó muy duro, porque a Nerio le tocó liderar el panel Nuestro Rol, el rol de los empresarios. Y la verdad es que nosotros le pusimos título a ese panel en el mes de marzo,
cuando todavía no se hablaba de corrupción empresaria. Y lo habíamos encarado, Nerio, para cualquier otro lado, pero bueno, tuvimos que, ¿no?, hacernos cargo. Los invito a ver un video de lo que pasó en el panel de nuestro rol. Porque yo sí también estoy convencido, si no, no habría venido aquí, que quien puede cambiar el mundo son los empresarios. Este signo que está así. El empresario está en el mundo, sabe transformar el mundo, pero tiene que conectar con lo más elevado. Yo le llamo espiritual. Me encanta este signo. Es el signo del yo. Si alguien conoce este arte del movimiento que se llama euritmia, es el signo de la I, del yo, del estar presente. Quiero ser libre, quiero ser yo mismo, no un juguete de las circunstancias. Y hay que empezar a decirlo con coraje en donde sea, en las empresas, en las reuniones de CEOs o de presidentes o de gobiernos, porque esto depende de nosotros, como han dicho, de cada uno. Yo lo estoy haciendo y por mí no va a quedar, les animo que lo hagan. Gracias. La rompió Jomele. Muy bien. La rompió. Muy bien. Nerio, en la agenda pública la cuestión de la corrupción empresaria se puso bien arriba, ¿no? ¿Qué proponemos desde el liderazgo empresario respecto a este tema? Bueno, yo creo que todos arrancamos la preparación de este coloquio muy entusiasmados con lo que había sido el coloquio anterior, que ya hablaba desde su lema del transformándonos. Y empezamos a hablar, por supuesto, como se hace siempre, a explorar, también organizamos unas encuestas de un sociólogo que vio que la calificación, todo esto previo a los cuadernos, ¿no?, que la calificación que nos da la sociedad a los argentinos como empresarios, de 1 a 100 nos calificaban en 22. Entonces ese era el escenario al inicio. Y los cuadernos implica como un tsunami que lo que nos hace es que esa necesidad de cambio pasa a ser un clamor, de alguna manera. La necesidad de cambio tiene que ver porque es una clase empresaria que vive en un país lleno de recursos con 30% de pobres. Y somos una corporación privilegiada por la capacidad que podemos de influir en la generación de empleo y por lo tanto en una mejor distribución del ingreso. Entonces, esto nos hizo que el bloque tenía que ser muy poderoso, porque si no, no íbamos a estar a la altura del desafío. Ahora, para no dar muchas vueltas, el rol del empresario tenemos que entender de una manera muy simple. El empresario tiene que, en primer lugar, trabajar bien en sus empresas para la competitividad, trabajar en mercados abiertos, competitivos, dejar de estar recorriendo los pasillos de los ministerios haciendo lobby, buscando beneficios sectoriales. Tratar con respeto y con transparencia a los clientes. Que el área de la Oficina de Defensa del Consumidor no desborde de quejas de gente que se queja de la letra chiquita. Y por último, pagar impuestos. Obviamente, esto a ninguno nos gusta la carga impositiva que tiene el país, pero en un país con 30% de pobres, a los empresarios nos toca pagar. Si no hacemos esto bien, de nada sirve que pintemos un jardín de infantes. ¿No? Entonces, creemos que el país está en una situación en la cual tenemos que llenar de sentido el trabajo que hacemos en nuestras empresas. Yo creo que esto nos movilizó a todo el equipo, lo de los cuadernos. Afortunadamente no había ningún integrante del equipo que lo... Elegimos bien. Elegiste bien, Luis Rosario. No había ningún integrante en ese grupo, pero sí nos sentíamos parte de como decíamos en el coloquio, de un cuerpo que necesita sanar. O sea, todos ustedes trabajando en empresas, la sociedad nos está mirando y nos está demandando porque tenemos una responsabilidad mayor. Entonces, la verdad que yo apelo a este tema de lo que contaba Laura, de dar el sentido que tenemos al rol que tenemos que hacer. Todos tenemos presiones competitivas, no se trata de que mañana me levanto y voy a ser ético 100%, pero sí se trata de reconocer en qué punto estoy y de qué manera me quiero transformar en lo que me gustaría hacer. Primero porque es lo que la sociedad necesita, lo que el país necesita, y también porque hoy en día cuando vamos a contratar, hablamos mucho de los millennials, cuando vamos a contratar, transformar a nuestras empresas en mejores marcas empleadoras pasa por mostrarles una compañía que está orgullosa de las prácticas y los procedimientos que tiene en términos de ética y de compliance, de alguna manera, ¿no?
¿Qué recomendás de tu panel para ver? ¿Qué recomiendo del panel? De todo lo que pasó, ¿qué fue lo que bueno, pusimos a Joao? Yo creo que ¿no? la verdad que una de las cosas que a mí me puso muy contento fue la amplitud y las ganas de un cambio profundo y consciente, como por ejemplo haber permitido, yo en su momento sugerí traerlo a John Mellé. John Mellé es una persona que se dedica a darnos piñas en la cara de alguna manera, ¿no? De su forma radical de entender las empresas, el rol de las empresas, y la verdad que haya una cantidad tan grande de empresarios escuchándolo con tanta atención y aceptando y diciendo este modelo tal como está hoy no da para más, me parece que fue algo que me llenó de esperanza. Y a mí me gustó también porque cuando uno mira los resultados del coloquio, Joao quedó muy alto medido. Entonces Sí. quiere decir que el público estuvo dispuesto y abierto y en el fondo abrazó el mensaje, ¿no? Estuve dispuesto a escuchar un mensaje muy duro de vuelta, de un sistema y él obviamente habla él es catalán, con lo cual no está hablando específicamente solo de Argentina. Este es un problema que se está dando en todo el mundo en general, ¿no? De cómo estamos envenenando el medio ambiente, hay muchas otras cosas. Pero para nosotros en este momento que estábamos con la piel sensible, fue me parece un lindo sacudón. Un lindo sacudón, bueno. Carlos Pérez. Carlos trabajó un montón en el coloquio. De hecho, voy a hacer acá una confesión. El Soy Yo es de Carlos Pérez. Así que gracias, Carlos, porque definitivamente nos inspiraste con ese Soy Yo. No es así. Fue un trabajo de equipo. Yo sé que es un así. trabajo de equipo. Es así. Y lideró el panel de construcción colectiva con foco en la competitividad. Desafío, porque hablar de construcción colectiva en este país parece que estamos hablando de, no sé, de Marte, ¿no? ¿Vemos un video respecto a lo que pasó jueves a la tarde? Creo que eso fue algo muy positivo que nosotros tomamos como parte de nuestro plan de trabajo, y esto nos ayudó muchísimo a tener objetivos medibles, asignar roles, asignar recursos, y de así Argentina pasó ya no de 12 bodegas a exportar, sino ya de tener 400 exportadores, ya no de tener 19 países en el mundo donde estaban los vinos argentinos en la década del 90, sino a ser el producto argentino más difundido del mundo, porque está presente en 126 mercados del mundo, y pasamos de exportar 25 millones de dólares a 1.000 millones de dólares en 15 años, que fue el crecimiento más grande que registró un país vitivinícola en la historia. Esta fue una historia, Carlos, de todas las que se contaron esa tarde. ¿Por qué convocar estas historias? ¿Qué viste en común en todos ellos? El trabajo en el coloquio creo que surgió la necesidad, como vos bien marcabas al principio y también marcaba Laura, la idea de cómo mostramos ejemplos, cómo aludimos a la acción, cómo basta de análisis. Creo que a veces tenemos una sobreadaptación al análisis. Y surgió la construcción colectiva como un déficit que tenemos y que con el correr del año y tratando de abordar la célula nos dimos cuenta que efectivamente era un déficit porque nos costaba mucho armarlo, nos costó mucho encontrar historias, que las hay 3 historias, esta era una, Wines of Argentina, luego estaba CREA, el gran consorcio de economías regionales del agro, y luego el clúster metalmecánico de Córdoba. 3 grandes historias donde el patrón era, yo diría para resumirlo, gente que tuvo 2 cosas, una disposición anímica, algo que ya se dijo, a juntarse, a escuchar, a reconocer al otro en silencio. Remarco el silencio porque los patrones que uno empieza a ver en historias exitosas de trabajo colectivo tiene que empezar por ese lugar, por sentarse frente al otro y escucharlo. El ceder empieza por hacer silencio y hacer lugar a uno, al otro, en uno. Y a partir de ahí, de esa disposición anímica, trabajar en el tiempo. Y lo segundo que me parece que es muy importante, que olvidamos, es que no se logra solamente con esto, se logra con herramientas. Javier y Ernesto mencionaron al principio de la apertura de la jornada la palabra herramienta, es tan importante. En el correr del coloquio nos dimos cuenta que es muy importante utilizar herramientas para poder trabajar en conjunto con el otro, que esto no se da por generación espontánea. Sí, se da por una disposición anímica de acercarme al otro y querer trabajar con el otro. Pero que se necesitan herramientas de trabajo y que a veces se necesita un tercero, experto. Por eso estuvo Francisco Ingúbil,
moderando estas 3 historias exitosas de trabajo en conjunto que generaron algo que ya se mencionó, que es ¿para qué la construcción colectiva? Para ser más competitivos, para lograr competitividad, para ser un país que no tenga problemas históricos y cíclicos de que salen mucho más dólares de los que entran. Porque básicamente el problema que tenemos es recurrentemente en términos de cómo somos como país frente al mundo, en términos económicos y con todas sus implicancias. Entonces, estas 3 historias contaban esto. Luego vino Dante Sica, quien junto con Mariano Bosch, como suerte de moderador y entrevistador, habló y abordó fuertemente nuestra necesidad de competitividad y se terminó ya con la sesión interactiva, ¿no? Pero yo rescataría la idea de la construcción colectiva, que es algo que nos cuesta, es algo que primero parte de algo que dijo Malamud, de cambiarme, ¿sí? Esta hiperracionalidad individual a la que también aludía Malamud en el espacio de Laura, tiene que ver con esto, de sentarme y reconocer al otro, de no partir de un prejuicio. El coloquio en ese sentido para mí, en términos personales, fue llevar a Darío Zeta implica traer a un otro. ¿Qué dijo él cuando empezó? ¿Te acordás? Sí. Él se sentía un otro y abordó a ese escenario y a esa audiencia como otro. Y sentarse a escuchar esto, del mismo modo que sentarse a escuchar a Joan Melé, es un ejercicio notable de humildad y de crecimiento genuino, desde lo genuino, de reconocer al otro en su ser y a partir de ahí abordar un trabajo en conjunto. Esto llevado a una cultura organizacional hacia adentro, hacia afuera, en trabajo en conjunto. Wines of Argentina es un trabajo de un montón de bodegas que compiten entre sí y que, sin embargo, voy a contar solo una anécdota. Este señor que hablaba acá, que era el señor Arizu, contaba como una anécdota personal que una semana antes había estado en Suecia y se había dado cuenta que una bodega que no era la suya, ¿sí?, le estaban dando de baja todo su stock simplemente porque no habían ido a tiempo. Y él hizo un llamado desde Suecia a esa bodega para decirle, llamá ya, porque está sucediendo esto. ¿Por qué lo hizo? Me dice, porque a mí no me conviene que eso suceda. A mí no me conviene. Cuando uno llega a pensar esto, abordó otra cosa. Cuando uno llega a pensar que el sábado no le pasó al otro, sino que nos pasó a todos, ¿sí?, que el sábado nos pasó a todos, y empieza el cambio. Empieza el cambio. Gracias, Carlos. Fede, ninguno tuvo el trabajo fácil ahora que estoy reviviendo todo el coloquio, porque a Fede le tocó hablar de educación y la verdad que el camino fue largo, ¿no? Y fue sinuoso. ¿Vemos un video? Dale. Lo que necesitamos es más chicos que terminen el secundario. Tenemos que dar un paso atrás, a ver la foto más grande, a ver qué hay antes de la universidad. Y es la escuela secundaria lo que está antes. Hoy, de acuerdo con lo que decían, la secundaria en Argentina tiene 3 grandes desafíos. El primer desafío es el de las trayectorias. Hoy, de todos los chicos que terminan la primaria, llegan a primer año de la secundaria, pero después abandonan. De cada 100 chicos que entran, más de la mitad sabemos que no van a llegar a quinto año. Eso es el abandono. Pero también sabemos que de esos que llegan, solo 27 llegan con la edad correspondiente. Es decir, solo 27 de esos chicos llegan a quinto año con 17 o 18 años. El resto repitió. Repitió una vez, repitió 2 veces o repitió más de 2 veces. Lo que no muestran esos números es cómo se sienten esos chicos, qué dolorosas son esas experiencias de deserción y de abandono. Esos chicos sienten, y cito textualmente, sienten que no sirven para nada, sienten que defraudaron a sus padres, sienten que la escuela no es para ellos. El segundo problema es el problema de los aprendizajes. Y retomo la matemática, ¿no?, y las pruebas a aprender en quinto año. 7 de cada 10 chicos en Aprender 2017 no mostraban niveles satisfactorios en matemática. Esto significa que no podían usar la matemática en situaciones cotidianas, que por ejemplo cuesta hacer un promedio. Pero recuerden además que estos chicos que fueron evaluados son de esos 100 los 50 que llegaron. El resto no fue evaluado. ¿Cómo le iría con un promedio? El tercer tema es la inequidad, la injusticia. Y veamos esos mismos resultados en relación a los sectores sociales. De los sectores más bajos, 9 de cada 10 no tienen resultados satisfactorios de matemática. 9 de cada 10.
Es cierto que, como decía Daniel, llegan a la universidad, pero tienen muchas menos posibilidades de llegar a la universidad y de graduarse de ingenieros que los de sectores altos. Veamos el otro extremo de la escala social. ¿Cómo les va a los chicos que tienen más posibilidades de graduarse de ingenieros? 4 de cada 10 tampoco alcanzan resultados satisfactorios. Es por eso que, en mi opinión, el foco tiene que estar en la secundaria, en los temas de acceso, de trayectorias, de aprendizajes y de inequidad. Bien, Fede. Te iba a hacer una pregunta que creo que ya no aplica. ¿Por qué resulta tan urgente? Creo que Alejandra lo dijo, ¿no? Sí, a ver, empezamos hablando de liberar el potencial. O sea, todo lo lindo que hablábamos durante el coloquio y durante nuestras reuniones, no cabía duda que éramos nosotros los que habíamos generado los problemas, los argentinos, y nosotros los que tenemos que solucionarlos. Entonces, si nosotros no nos ponemos al pie de cómo queremos encarar el país que queremos construir, es inevitable. Entonces nos metimos en educación liberando el potencial. Después de unas cuantas reuniones para investigar cómo hacerlo, nos dimos cuenta de varias conclusiones que me encantaría compartir. Primero, un poquito de diagnóstico. El diagnóstico habla de que la clase media abandona su educación pública privatizando su problema, como privatizamos tantos problemas los argentinos. Nos fuimos de ahí para darle a mis chicos seguridad pagando la cuota que tengamos que pagar por una escuela pública. Lo abandonamos. Al abandonarlo, creemos que tenemos el problema resuelto. Yo creo que mis chicos, yendo al colegio que van a tener una educación como corresponde, que es una falacia, ya lo veíamos recién, que la escuela pública y la privada, las dos tienen grandes deficiencias. Pero al privatizarlo nos alejamos del problema. El problema en Argentina es el ranking 6 de los grandes problemas estructurales de Argentina en la educación. Y no nos damos cuenta, estamos empeñando nuestro futuro, básicamente, ¿no? Además, cuando vimos el análisis de cómo es el aparato educativo en Argentina, es completamente complejo, completamente descentralizado. Cada provincia tiene su educación. Hay entes que gobiernan las escuelas. Cómo se denominan a los docentes está regulado en una ley de hace 60 años. Entonces, todo ese enorme elefante que es recontra complejo de abarcar es lo que nos inmoviliza, de que no podemos moverlo. Entonces, lo que intentamos hacer es cortar ese elefante, por lo menos sacarle 2 fetas a ese elefante y empezar por esas 2 fetas. A ver cómo podemos empezar de a poquito, ir viendo cómo el elefante lo rumbeamos hacia el lugar donde queremos. Y una cosa interesante es, no lo vamos a hacer, ¿no? El empresariado no va a tomar las escuelas, es ilógico. Lo que el empresariado tiene, que también lo vimos en el coloquio a través de un ejemplo que se llama Córdoba Mejora, es que tenemos un montón de cosas para aportar. Desde nuestro punto de vista, desde la pluralidad, diversidad, de traer cosas nuevas a la mesa. ¿Cómo se gestionan nuestras empresas? Bueno, podrían sacar buenos ejemplos de cómo gestionan las escuelas. ¿Cómo medir performance de nuestros empleados? Bueno, podría ser una buena forma de medir performance de los docentes, o por lo menos performance de los alumnos. ¿Cómo incentivamos para que cada cosa mejore en sí misma y tenga empoderamiento para hacer en ciertos lugares mejoras continuas? Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo en las escuelas? Al final del día, además de ser argentinos y tener una responsabilidad, me parece ya moral, de poder darles oportunidades a todos para que se capaciten, como la gran rebelión a la libertad, es ofrecer nuestras herramientas, es involucrarnos en esos lugares para poder colaborar y encontrar que en esos brotes verdes, que definitivamente hay un montón de héroes en la educación que están haciendo cosas increíbles, darle escala, darles posibilidades, darle más volumen. Colaborar para que cada cosa que vemos, que hay un montón de pilotos, reitero, hay un montón de cosas que se están haciendo, Córdoba Mejora es una, pero hay cientos, poder ayudar para escalar. En el poder de la sinergia, creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de, digamos, de vuelta, nuestro ADN argentino de empezar algo nuevo porque es mío y porque yo lo creé y porque yo hice algo fantástico, es cómo logramos sinergizar, cómo logramos poner toda esa energía que todas las empresas, o gran mayoría de las empresas, están involucradas en la educación para agarrar esos proyectos específicos y hacerlos cada vez más grandes. Al final es urgente, porque la situación que vimos, por lo menos, de vuelta en un año de trabajo, pero todavía muy superficial, es que está muy frágil. La situación es frágil. Y además el factor que hablaban también de la integración social, que empezaba en la escuela pública, desapareció. Entonces ya desde el inicio, ya desde jardín, ya de primer grado, tenemos la escuela privada y la escuela pública.
Y ya generamos 2 caminos que lamentablemente se tocan muy poco a lo largo de la vida. Y por último, creo que lo que hizo Alejandra, que es esta chica de CIPEC brillante, lo hizo en el mismo auditorio, preguntó que se levantaban las manos quienes habían participado en una escuela pública, quienes habían sido producto de una escuela pública, y había un montón de participantes del coloquio que eran fruto de ello. Y ahora preguntaban cuántos de sus hijos van a la escuela pública, y lamentablemente eran muy pocos. Muy bien, gracias Fede. Nos estamos quedando sin tiempo, pero les pediría a cada uno que en formato tweet, nos digan qué vivieron en este proceso del coloquio, qué les dejó. Bueno, tweet. Tweet. Si la idea era contagiar, el contagio empezó por casa. Yo salí contagiada de ganas de hacer más, me di cuenta lo poco que estaba haciendo, lo mucho que me falta entender y conocer realidades y pensamientos diferentes, y me llevé unas ganas enormes de hacer más. Muy bien. ¿Nerio? A mí, al igual que Laura, fue nuestro primer año en IDEA, y yo me llevo haber descubierto un ámbito con gente con la que comparto valores y con la que, siendo de vuelta primer año, fuimos absolutamente escuchados y pudimos participar y sentir un grupo de referencia, porque cuando uno tiene un grupo de referencia con el que comparte cosas, esa fuerza para la transformación se multiplica. Así que me creo que hay un espacio, e invito a todos también a que formen parte, a que se acerquen, porque realmente tenemos ganas de vivir en un país distinto. A Fede lo dejo al final porque va a cerrar Fede. Carlitos. Suscribo completamente lo de Laura y lo de Nerio. La comunión de valores le da fuerzas a uno, compartir con gente que piensa lo mismo, que siente lo mismo respecto al país. La necesidad de reconocer al otro y, bueno, Ortega lo dijo hace mucho ya, argentinos a las cosas. Basta, flaco, vamos, empecemos a hacer. Aunque no lo empiece yo, porque también tomo lo de Fede, estamos constantemente empezando algo. Somos empezadores seriales. Continuemos algo. Continuemos la obra de otro, que está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Fede, te queda el desafío, te lo entregué ya. Fede va a liderar el coloquio número 55 el año que viene. Y bueno, me imagino que ya estarás pensando en algo. ¿Le vas a dar continuidad? ¿Vas a empezar de nuevo? ¿Qué vas a hacer, Fede? Contanos. Laburamos un montón en el año. Nos vimos mucho en serio. Hablamos mucho por teléfono, pero nunca vi la cara de felicidad de Rosario Ariel cuando me dijo, pibe, éxitos, todo tuyo. Brillaba, es verdad. Brillaba. Además era el fin de un gran coloquio. Definitivamente, mi cabeza, desde que sabés que vas a liderar el próximo coloquio, vivís todo el coloquio de una forma diferente. Estás ahí porque disfrutás de todo el laburo, pero al mismo tiempo estás pensando en cómo encarar el año que viene. Hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que todavía están dando vueltas, y hay algunas cosas que sí sabemos o que sí me gustaría. Uno es que el coloquio del 2019 va a ser más o menos 2 semanas, 10 días antes de las elecciones presidenciales del 2019. También sabemos que las cosas que venimos trabajando son los grandes problemas de Argentina. Y argentino las cosas es, bueno, ya que avanzamos 3 pasos, bueno, qué lindo sería que el próximo coloquio no sea empezar de 0, sino empezar del paso 3 y tratar de dar 3 pasos más hacia el mismo lugar, ¿no? O sea, como tratar de hacer un doble clic, profundizar, pasar de todas las ideas, pasarlas a la acción. Y tratar que tanto el recorrido como el coloquio en sí esté marcado por hacer. Y en el hacer dejas huella, ¿no? El hacer deja marca, el hacer deja algo. Y creo lo que me encantaría que sucediera, además como fue este coloquio, fue de contagiar ganas de hacer, creo que el coloquio 55 me encantaría que fuera recordado por lo que se hizo. Esto pasó en el coloquio 55, que cuando el coloquio se retire de Mar del Plata y vayamos al año siguiente, podamos ir a visitar un lugar y digo, bueno, esto fue en el coloquio 55, esto pasó, esto dejó
algo que todas las empresas, todos los miembros de IDEA, todos pudimos contribuir para hacer. Porque como bien decía Javier al inicio, creo que otra cosa que me encantaría apalancar, aprovechar y facilitar es que toda esta energía, todas estas ganas de hacer algo, que somos un montón los que tenemos ganas de levantar la cabeza y contribuir, puedan poner su grano, puedan colaborar, puedan dar su idea, poner su punto de vista, poner su esfuerzo, poner su plata o poner lo que quieran, pero así poder facilitar para que la red pueda operar. La red de pymes, la red de jóvenes, la red de diversidad, la red de talento, todo el management. Creo que hay un equipo enorme que podemos ayudar, facilitar para que puedan contribuir, ¿no? Al final del día debería ser todo nuestro coloquio y que ahí no sea ir de espectador popcorn, sino es ahí arremangado a disfrutar de lo que hiciste o por lo menos a poner lo que puedas poner en esos 2 días. Ideas. Muy bien. Bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado. Esto es parte del equipo, como dije al principio, 15 ejecutivos, trabajamos todo un año para armar el coloquio y la verdad que ha sido una experiencia muy rica. De alguna manera salimos de la endogamia, pudimos llegar a más gente y también creo que los temas que pusimos en la mesa son los temas que a mí me pasó recién de verlos hablar a cada uno, nos hacen brillar los ojos, ¿no? Son esas cosas que tenemos que hacer y sabemos que son las cosas importantes que necesitamos hacer por el país. Así que gracias, hasta luego.